Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿aún insistes en la ofensa? Sucede que quedamos como bloqueados, como atrapados en una situación que alguien nos ha ofendido, que alguien nos ha lastimado, y aquello se queda con nosotros como si fuese más bien una cadena que ata nuestro pie. Y no nos damos cuenta de todo el daño que esto puede traer, quedamos como disgustados con esa persona en esa situación. Y entonces justificamos nuestro enojo y decimos que no, es que esta persona me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro. Y pensamos que, hombre, estamos en nuestro derecho de disgustarnos, en nuestro derecho de estar molestos, pero no nos damos cuenta que con esa molestia, con ese enojo y con ese aferramiento a la ofensa que nos han hecho, al daño que nos han hecho, en realidad estamos quedando atrapados y encerrados en esa ofensa, lo cual alterará el orden, el bienestar, la paz en nuestras vidas. De ahí pues nuestro tema, que es una pregunta para hacerse. ¿Aún insistes en la ofensa? El libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 9, lo dice de esta manera: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, que esa es nuestra pregunta, ¿aún insistes en la ofensa? El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Es interesante cómo esta escritura nos dice que insistir en la ofensa lo que hace es que trae fragmentación. Puede ser que eso te esté pasando, amigo, amiga, estás fragmentado, fragmentada. ¿Y cómo lo notas? Es que no hay tranquilidad ahí en tu círculo de relaciones. Quizá la persona que te ofendió ya no está presente, no miras a esa persona, no volviste a verla, pero hay perturbación en tu ambiente. Pero hay falta de paz, hay algo ahí que no está bien en el ambiente. ¿Qué es lo que está pasando? Se fragmentó. La paz, la paz, amigos, es algo tan, ¿cómo puedo decir? La paz no es de acero. La paz es sumamente sensible, frágil si se quiere. Qué fácil es romper la paz en nuestra atmósfera de vida. Y muchas veces nosotros no relacionamos una cosa con la otra, no conectamos una cosa con la otra, pero efectivamente así pasa. Podemos alterar toda nuestra atmósfera de vida, incluyendo la relación de aquellas personas con las que no estamos molestos, pero esa molestia que llevamos con esa persona que ya no está presente, esa molestia sigue generando como una energía negativa, para decirlo de alguna manera. Y eso está afectando tu vida. Entonces, esta es una escritura muy clara que habla de perdonar ofensas, porque caso contrario, dice el texto, insistir en la ofensa es traer una serie de fragmentación y división en nuestro escenario de vida y de relaciones. Pues esto nos da la base, por supuesto que sí, para trabajar con esta pregunta. ¿Qué pasa si insistes en encerrarte en la ofensa? ¿Qué pasa? No es que yo estoy en mi derecho. Sí, claro, estás en tu derecho. Enójate todo lo que quieras. Si quieres que ese enojo te dure un siglo, sin reconciliarte en tu corazón, sin perdonar a esa persona, si tú quieres que eso te dure un siglo, hazlo, pero la pregunta de todas maneras cabe: ¿qué pasa si insistes en encerrarte en una ofensa que han cometido en contra tuya? Mira lo que pasa contigo si insistes en encerrarte en la ofensa. Lo primero, perderás tu paz.
es que esto es incuestionable. Nosotros solemos decir, no me importa qué pase con esa persona de ahí en adelante. Esa persona no es parte de mi vida y yo sigo adelante. Pero estás enojado todavía. No te pueden mencionar a esa persona. No te pueden mencionar ese suceso. ¿Y no es cierto que no logras sacarlo de tu cabeza? ¿No es cierto que no logras sacarlo de tu corazón? Quedaste como obsesionado, obsesionada con el suceso y con la persona, con toda la situación. ¿Qué hace esa obsesión? ¿Qué provoca ese malestar recurrente que va y viene, sube y baja en tu mente y corazón? Amenaza y atenta contra tu paz. Pierdes tu paz. Debo reiterar lo que dije recientemente en los últimos minutos. La paz no es de acero, la paz no es de piedra sólida. La paz está constituida de algo sumamente sensible. La paz es como un velo. Y tú rasgas ese velo cuando no resuelves, no digo con la persona, porque eso quizá no dependa de ti, pero digo resolverlo en tu corazón. Cuando tú no resuelves en tu corazón ese malestar, ese enojo, ese rencor, ese resentimiento, esa lastimadura, cuando tú no buscas la sanidad y la reconciliación en tu espíritu, entonces lo que hiciste es terrorismo a tu paz. Le tiraste bombas a tu propia paz. Es decir, dándote como una víctima, sintiéndote como una víctima, terminaste autolastimándote al amenazar tu paz de esa manera. Segunda respuesta, ¿qué pasa si insistes en encerrarte en la ofensa? Pasará lo siguiente, que entrarás en zona de confusión. No conozco gente que tenga malestares contra otros y que tengan claridad en su pensamiento. No, hay confusión. Yo esto lo veo más en mi ámbito de desempeño, ¿no? He estado 45 años en el pastorado. Y conozco y domino el tema eclesiástico. ¿Cuántas personas veo que se fueron? Y se fueron molestas. Y usted ve que hablan de la iglesia o hablan de los hermanos o del pastor, pero aquello se va generalizando y terminan hablando en general de los pastores, en general de las iglesias, hablando en contra, digo. ¿Qué es lo que pasa? Estas personas, al no resolver su malestar, entran en zona de confusión. Bueno, yo conozco personas que terminaron en una secta. Yo conozco personas que volvieron al alcohol, a las drogas. ¿Producto de qué? De una amargura de ánimo que se apoderó de ellos por un asunto que se pudo haber reconciliado porque, amigos, les digo esto, no hay nada que no tenga solución en este mundo. Como decían las señoras de antaño, lo único que no tiene solución es la muerte. Y aún para nosotros los cristianos, la muerte tiene solución. Entonces, esa amargura de ánimo hace que la persona entre en zona de confusión. Se desconecta en la Biblia, lee, pero ya no encuentra lo que antes tenía. Va a la oración y se está revolviendo ahí porque está en zona de confusión. Toma pésimas decisiones, ha perdido el discernimiento, porque al decidir quedar encerrado en la ofensa, esta persona no solo perdió su paz, sino que entró en zona de confusión. ¿Quieres un consejo? No te hagas eso, amigo. No te hagas eso, amiga. Yo no te digo que vayas y resuelvas con esa persona, porque a lo mejor ya la situación pasó. Ya no hay manera de actualizar la situación y tratar de resolver algo. Ya ni siquiera la persona es parte de tu escenario de relaciones. Pero digo, resuélvelo aquí adentro. Resuélvelo en tu corazón, resuélvelo en tu mente. Pero si todavía está esa ofuscación y todavía sientes que hay esa turbulencia mental, turbulencia emocional, perdiste tu paz y estás en zona de confusión. Tercera
Consecuencia, ¿qué pasa si insistes en encerrarte en la ofensa? No podrás oír la voz de Dios. La voz de Dios se alejará cada vez más y más. Está claro en la Biblia. Les recuerdo el ejemplo de Caín. Caín presenta una ofrenda a Dios. Abel, su hermano menor, imita la conducta de su hermano y él también presenta una ofrenda a Jehová. Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, que es el menor, y de ahí en adelante comienza un proceso de turbulencia mental, emocional, agonía, mortificación en Caín. Ya no mira igual a su hermano. Ya comienza a desarrollar en su mente propuestas absolutamente destructivas. Dios se le acerca y lo busca. Y le dice, ¿por qué andas cabizbajo y malhumorado? Miren lo que le dice Dios. ¿Por qué andas cabizbajo y malhumorado? Y le añade, el pecado está a las puertas, Caín. El pecado está a las puertas, pero tú puedes dominarlo. ¿Sabe qué pasó? Ya él no tenía la posibilidad de oír la voz de Dios. Dios vino a aconsejarle. Dios vino literalmente a librarlo de lo que venía una tragedia. Había perdido su paz, estaba en zona de confusión y a eso se le había sumado que ya perdió la capacidad espiritual de oír la voz de Dios. ¿Qué pasó? Terminó asesinando a su hermano Abel. Entonces, perder el hilo de la comunicación con Dios, perder, amigos, la voz de Dios, el consejo de Dios en nuestras vidas, es una verdadera tragedia. Y eso sucederá a la persona que por orgullo, por enojo, por lo que sea, optó por quedar encerrado en esa ofensa. No quiso perdonar, no quiso darle vuelta a la página, se quedó como patinando en la situación. Hablar del mismo tema una y mil veces, hablar en contra de esa persona una y mil veces. Si una manera de resolverlo sabe cómo es, ya no pensar en eso, ya no hablar a ese respecto. Yo recuerdo alguna vez en mi vida en una situación bastante crítica y entonces bastantes personas venían y me hablaban del tema y me hablaban del tema hasta que yo me cansé y sentí que eso no me edificaba y a todos comencé a decirles uno a uno, ¿sabes qué? No me hables, no quiero saber, no quiero que me cuentes, este ya no es tema para mí. Y eso redundó en salud espiritual para mí. Y en cuarto lugar, ¿qué más pasa si insistes en encerrarte en la ofensa? Sucederá que se enfermará tu mente, se enfermará tu ánimo y se enfermará en general tu persona interior. Hay personas enfermas por dentro. Es que no solo se enferman los cuerpos, es que se enferman las mentes, es que se enferman las emociones de las personas, es que se enferma el alma, el espíritu de una persona. Entonces al final resulta que uno se vuelve su propio enemigo, su peor enemigo. ¿Por qué? Aquel que te ofendió ni se acuerda de ti. Ahí anda feliz, riéndose, contento de la vida. Y tú, encerrado tras la cárcel, tras el enrejado de la molestia, de la perturbación de ánimo, de la falta de perdón, de la crítica en contra de esa persona, del odio, si es posible. Entonces te enfermas por dentro. Y hombre, y una persona enferma por dentro, ¿cómo tiene relaciones saludables? ¿Cómo te evitas trasladar toda esa molestia sin resolver en tu vida? ¿Cómo evitas que como aguas corra por debajo de la puerta y alcance tus otras relaciones? Va a alcanzar tu relación con tu familia, va a alcanzar la relación con tus hijos, con tu cónyuge, va a alcanzar tus relaciones donde quiera que estés porque la enfermedad va contigo. Ya ese problema no se llama con el nombre y apellido de esa persona, ese problema se llama que tú estás enfermo, que tú estás enferma. ¿Qué necesitas? 1, arrepentimiento en tu corazón. Porque has estado pecando contra ti mismo y pecando contra los propósitos de Dios. ¿Qué necesitas? Darte nueva oportunidad.
¿Qué necesitas? Soltar al ofensor. Porque perdonar es eso, suelto a mi ofensor. Lo suelto en mi corazón, suelto y corto esa ligadura que tengo con él. Porque mientras tú sigues recordando constantemente a esa persona, tienes una ligadura con esa persona te controla sin proponérselo. Pues bien, volviendo al texto bíblico del inicio, Proverbios 17:9 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa, que es nuestro tema, divide a los amigos. ¿Qué pasa si tú insistes en quedarte encerrado? Es que me hicieron esto, es que me hicieron aquello, es que me hicieron lo otro. ¿Qué pasa si insistes en encerrarte en la ofensa? Pasarán 4 cosas. Lo primero, perderás tu paz. Lo segundo, entrarás en zona de confusión. Lo tercero, no podrás oír la voz de Dios. Y lo cuarto, se enfermará toda tu persona interior, se enfermará tu mente y tu ánimo. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Aún insistes en la ofensa? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.